Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por el don de la vida. Gracias por permitirnos ser colaboradores en aquello que tú realizas. Tú eres quien opera las cosas, nosotros cooperamos. Y nuestra alegría se encuentra en el ser tus instrumentos para bien de aquellos que tú has decidido que se beneficien de lo que viene de ti y nosotros tener el regalo de poder ser ese vehículo por el cual tú haces llegar la bendición que viene de tu bondad. Hoy te pedimos especialmente nos concedas tu gracia de sentirnos útiles y que podamos ayudar al hermano. Bien, bueno, les agradezco mucho. Hoy continuamos con el capítulo 6 de San Juan. Durante esta semana estaremos meditando sobre este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Les recuerdo que este capítulo 6, en términos generales, es conocido como el discurso de Cafarnaúm. Es en torno al mar, en torno al lago, donde el Señor ha realizado la multiplicación de los panes y se desarrolla esta escena en donde de pronto, bueno, multiplicó los panes, los apóstoles se desplazan, lo que ayer veíamos, se desplazan de un lado para otro, la gente lo sigue. Y bueno, el Señor, ayer hablábamos acerca de la intención y la motivación. Ustedes me buscan porque les he dado pan, porque se ha saciado su vientre, pero no se queden en el pan que termina, busquen el pan que da la vida eterna. Y empieza un discurso hermosísimo en torno al pan de la vida que iremos meditando en estos días. No obstante, hoy me agrada también, sobre todo, la referencia, porque aún cuando recibieron el beneficio, la gente les dice, bueno, ¿y cuál es la señal? Hoy le preguntarán. Moisés nos dio el pan del cielo, se estaban presumiéndole, y el Señor dice, Moisés no fue, sino Dios, es que le da el pan verdadero. Entonces, esa expresión de no es Moisés, nos debe ayudar a nosotros a ubicar que no somos ni tú ni yo, sino es Dios, no es el arzobispo don Rogelio, no es el Papa Francisco, no es el sacerdote que está en tu comunidad o nuestra comunidad, sino es Dios quien objetivamente nos da todas las cosas. Por eso, al calce de esta fotografía de la estatua, la escultura del Moisés de Miguel Ángel Buonarroti, puse esta expresión de Marco Aurelio en sus meditaciones. Dice, cada cosa y persona nació con una misión. ¿Y tú para qué? ¿Para el placer? Mira si esto le tolerable la idea. O sea, ¿cuál es tu misión? O sea, cuando uno descubre su misión, uno se realiza. Cuando uno descubre para qué vino al mundo, cada persona y cada cosa nació con una misión. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué vinimos? Entonces, no es solo para pasar el tiempo, no es solo para estar como turistas, no es tan solo como para poder ir recibiendo en lugar de dar y ofrecer y reconocer nuestra instrumentalidad. Aquella expresión que quizá nos ayuda mucho. Dios no nos hizo ornamentos, sino instrumentos. No estamos aquí de adorno, tenemos una misión y creo que esta expresión de Marco Aurelio nos ayuda mucho. Junto con esta expresión puse una glosa al calce de esta primera diapositiva sobre esta escultura del Moisés de Miguel Ángel. Hay muchos elementos, muchísimos digamos que la historia nos narra en torno al origen de esta escultura soberbia, un gran bloque, quizá de las más monumentales, de aquel mármol de Carrara que extraían aquellos bloques para los trabajos de Miguel Ángel Buonarroti. Una solicitud expresa de parte del Papa Julio II para pedirle a Miguel Ángel Buonarroti que le hiciera las esculturas para su sepulcro. Y bueno, Miguel Ángel las realiza en 3 años, entre 1543 y 1546.
pero mientras al mismo tiempo simultáneamente estaba pintando los frescos de la Capilla Sixtina, estaba también realizando esta escultura. Pero de pronto el Papa Julio II dejó de pagar lo que tenía que pagar en torno a lo que era el acuerdo para esta escultura que se tenía. Entonces, Miguel Ángel, como quiera, continuó esculpiéndola, de las cosas quizá extraordinarias que uno no comprende con la genialidad de un monstruo de la virtud, como lo fue Miguel Ángel Buonarroti, es que esta escultura en principio tenía el rostro hacia el frente. Y cuando supo Miguel Ángel dónde iba a ser colocada, este, no le agradó que tuviera el rostro hacia el frente, porque entonces no le iba a dar la luz al rostro. Y lo que hizo en el brote de genialidad que tiene, pues fue rehacer el rostro. Yo no me imagino cómo sobre un rostro ya esculpido, alguien puede tener la capacidad de volver a cincelarle y volver a modificar algo que está tan definido como es un rostro humano, el cuerpo, el rostro, la cara, la cabeza, en torno a un cuerpo tan musculoso, etcétera, todo ello, no me imagino, no me explico, pero bueno, quizás es el gran regalo que Dios da precisamente a este ser humano creado a su imagen y semejanza, que de pronto hay quienes, que han sido creados por la bondad del Señor, tienen tantas cualidades, tanto talento como para hacerlo. Resalta, bueno, dos cosas, de las muchas que se pueden expresar. El cuerpo musculoso es un cuerpo imponente. Miguel Ángel quiso hacerlo de esa manera, alguien con toda la expresividad corporal. Obviamente tú puedes tener una fotografía detallada de todo el cuerpo del Moisés de Miguel Ángel, pero aquí bastaría ver esos hombros, su hombro derecho, su hombro izquierdo, su parte alta del brazo, o sea, ver cómo se encuentra con esa definición clara de la musculatura. Así está todo su cuerpo, un Moisés imponente, y el rostro con una expresión. De hecho, busca dentro de la historia que esta escultura es la que más sedujo a Sigmund Freud por toda la expresión de las emociones que tiene el rostro de parte de Moisés. Estas emociones son las que hacen que surja aquella anécdota de que cuando Miguel Ángel lo ve con esa expresividad, le da un golpe en la rodilla y le dice, ¿por qué no me hablas? Háblame, ¿por qué no me hablas? Y bueno, pues es de las genialidades, de las joyas que hay dentro de la historia y de la escultura, y obviamente en ese caso de un arte con inspiración religiosa. También en torno a esto pongo esta glosa que está en la parte de abajo, sobre todo porque nos llama la atención en torno a lo que llaman los dos cuernos que trae Moisés en la cabeza. Y esto es en base a la traducción que hizo San Jerónimo del texto del Éxodo capítulo 34, versículo 35, donde habla acerca de Moisés, que es esta imagen que desciende del monte Sinaí, trae las tablas de la ley, desciende y pues eh, la expresión que utiliza dentro del texto sagrado, el texto original, es la palabra Karán, este, que es bueno que ubiques tú que en el hebreo antiguo no se utilizaban las vocales, eran puros consonantes y una especie de aspiración, carán, carán, que de aspiraciones, que un grupo de traductores llamados los masoretas le fueron poniendo las vocales a las consonantes. Por eso se habla de los textos masoréticos. Perdón que me distraiga un poco, pero volviendo a esta palabra Canaán, como no había vocales,
hay dos posibilidades, querén y carán. Y San Jerónimo pensó que era la palabra carán, que significa cuerno, cuando en realidad era la palabra querén, que significa luminoso. Bajó con un rostro luminoso, pero la traducción antigua decía que bajó con una especie de cuernos en su cabeza, en su rostro. Y por eso, bueno, Miguel Ángel, que leía la traducción de San Jerónimo, le puso al Moisés estos dos cuernos dentro de lo que era esta interpretación del término querén o carán, de esa manera. Pero bueno, vamos al texto sagrado para que Dios nos dé la luz de su palabra. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viene subrayado en rojo la argumentación de parte del gentío, como aquí se dice, en torno a este discurso de Capernaum. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuáles son tus señales? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, porque está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dice, no fue Moisés, sino es Dios. Moisés no era más que un instrumento. Obviamente de aquel maná que se dio cuando caminaban en el desierto, y obviamente, claro, Moisés como un símbolo en aquello que da en el maná, del verdadero maná del cielo que recibimos en la Eucaristía. Adelante, hoy hablemos de Moisés como instrumento, porque hablamos de la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos en la vida cristiana, sobre todo en términos generales, nos ubica que hay tres características que tiene siempre ese llamado de parte de Jesús, de parte de Dios para con cada uno de nosotros, y que son muy claros, sobre todo hoy en el llamado discurso de Capernaum. Las tres cualidades de lo que Moisés realiza y de lo que realiza cualquier persona en la vida, en la relación con Dios, es en primer lugar la gratuidad, en segundo lugar la funcionalidad y en tercer lugar la inalterabilidad. Esto es aplicable a Moisés, como es aplicable a Abraham, como es aplicable a Isaías, como es aplicable a Samuel, como es aplicable a David, como a Salomón. Digamos, podemos hacer el elenco de Pedro, de Pablo, de la Virgen María, de San José, o sea, en todos aquellos que hayamos recibido el regalo de que Dios nos ha elegido para algo en la vida, tenemos estas tres notas importantes: la gratuidad, la funcionalidad y la inalterabilidad. Adelante, hablemos sobre la gratuidad. Debemos reconocer siempre en el fondo de la vida la total y gratuita iniciativa de Dios. O sea, el que tú y yo hayamos ido a un retiro, el que tú y yo hayamos ido a algún encuentro, el que tú y yo hayamos de pronto asistido a unos ejercicios espirituales, el que nuestros papás hayan llevado una vida cristiana intensa y que nos hayan acercado a Dios, que nos hayan formado en una familia con valores cristianos. En primer lugar, todo esto brota de la gratuidad de Dios. O sea, el que tú y yo estemos en la vida del Señor, en el camino del Señor, pues no es porque seamos los mejores. O sea,
no es el que ya hemos sido elegidos, no es porque seamos los más elegibles, simple y llanamente, o sea, brota de la total y gratuita iniciativa de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, digamos, en cada uno de los que perciben la llamada, y reitero el elenco que te hacía desde Abraham hasta pensar, por ejemplo, en Esteban, que hoy está también en la primera lectura, pero no lo refiero, estamos sobre el Evangelio, o sea, ubicamos que es la gratuidad, Cristo que nos llama, nos dice, no son ustedes los que me han elegido, sino soy yo el que les ha elegido a ustedes. O sea, no somos nosotros, sino Dios quien nos ha elegido, y lo cual agradecemos, pero de forma muy, muy especial. Entonces, esto está en la historia de pues, un sacerdote que está aquí compartiéndote el Evangelio, que tiene 31 años de ordenado. Definitivamente el que Rogelio haya sido elegido y no otro, el que Rogelio haya sido llamado al seminario, no brota de los méritos personales, sino de la gratuidad que viene de parte de Dios. Cuando olvidamos esto, nos volvemos soberbios. O sea, pensamos que fuimos elegidos porque éramos los más elegibles, porque éramos los más virtuosos, y en realidad, honestamente, sinceramente, ante aquel que nos conoce lo que somos y lo que no somos, lo que realmente es nuestro y lo que no es nuestro, honestamente, ante aquel que nos conoce a la perfección, simple y llanamente, tenemos que reconocer pues, que no era yo el más elegible, simple y llanamente. O sea, no es falsa humildad. Había personas con más virtudes de las que un servidor podía tener. Todavía tengo cercanía con ellos, todavía con mis hermanos que fueron seminaristas. Tú conoces, por ejemplo, a Gómez Soto, por ejemplo, que gracias a Dios, bueno, es diácono, pero de pronto se conecta los sábados Arturo Castro, que también nos ayuda, pues también, o sea, fue compañero mío, y podría citarte más, o sea, personas a quienes aprecio y que me aprecian, pero había personas con muchas cualidades. La elección de Dios es gratuita. No son ustedes o yo quien los ha elegido. Pero viene una segunda cualidad, que es la funcionalidad. Adelante. Porque cuando Dios nos llama para algo. Digamos, aunque Dios realiza la parte más importante, Él quiere necesitar del hombre. O sea, no fue Moisés, fue Dios, pero quiso Dios necesitar de Moisés. O sea, Moisés se convierte, y esa es la alegría de Moisés, en un instrumento. Y efectivamente, bueno, cuando el Señor dice, no son ustedes los que me han elegido, sino que soy yo el que los ha elegido, y continúa diciendo, y los ha destinado para que vayan y den fruto. O sea, cuando Dios nos elige para algo. Y así, bueno, el llamado de todos los personajes bíblicos, incluyendo a nuestra Madre Santa, es en función de algo concreto. O sea, Dios llama a Abraham para formar un pueblo. Dios llama a Moisés para liberar un pueblo. Dios llama a Josué para conquistar la tierra. Dios llama a los profetas para anunciar la palabra, para instruir a su pueblo. Dios llama a la Virgen María para ser la madre del Salvador. Dios llama a los apóstoles para que vayan y prediquen a todas las naciones. O sea, hay una funcionalidad en torno a la elección que Dios nos da. Y bueno, aparte de la gratuidad y la funcionalidad, adelante tenemos la inalterabilidad, que esto es fundamental. Cuando Dios elige, elige para siempre. ¿Por qué? Porque lo que Dios realiza tiene una firmeza inamovible. O sea, lo que tú y yo ubicamos. O sea, un día puedes arrepentirte tú, pero Dios no se arrepiente. Un día puede arrepentirse Rogelio de los pasos que dio, o de la respuesta que dio ante la propuesta de Dios, pero Dios no se arrepiente. Es aquí donde se subraya la firmeza inamovible del propósito de Dios.
que compara la decisión que él tiene con la estabilidad de la creación. Esa inalterabilidad no tiene su fundamento en la fidelidad del hombre, sino en la fidelidad que viene de Dios. O sea, más allá de confiar en nuestra capacidad, la confianza está en Dios que nos sostiene y que va a estar siempre ahí. Y es aquí donde se puede aplicar a tu sacerdocio bautismal, como se aplica a mi sacerdocio ministerial, estas palabras del Salmo 109 en torno al sacerdocio de Melquisedec. Lo ha jurado Yahvé y no debe retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el rito de Melquisedec. No olvides que tú tienes también un sacerdocio bautismal, como yo tengo un sacerdocio ministerial, que pude acceder al sacerdocio ministerial gracias a que tengo el sacerdocio bautismal. O sea, Dios llama a algunos de los sacerdotes en el sacerdocio bautismal para que vivamos el sacerdocio en ministerial para servir al sacerdocio bautismal. Adelante, entonces la pregunta en torno a esto es, ¿cómo estamos en la vida? ¿Como instrumentos o como ornamentos? En ese sentido, recuperar algunas de las imágenes que nos ayudan a ubicar qué es lo importante. ¿Qué es más importante? ¿El que repartió el maná o el que dio el maná? ¿Qué es más importante, el vehículo o el pasajero? ¿Qué es más importante, el habitante o la habitación? ¿Qué es más importante, la voz o la palabra? ¿Qué es más importante, la luz o la lámpara? Y yo sé lo que tú y yo tenemos que responder, pues que ¿qué es más importante? Aquel que se da, más que el que reparte. El importante es el pasajero, no el vehículo. El importante es el habitante, más que la habitación. Y ya hablando en términos bíblicos, pues Juan era la voz que clama en el desierto, pero Jesús es la palabra. O sea, lo importante es la palabra. También se dice que Juan es lámpara que brilla y que arde, pero Jesús es la luz del mundo. ¿Qué es más importante? La luz. No obstante, adelante, lo importante es ser instrumentos. ¿Cuál es el mérito de Moisés? ¿Y cuál puede ser el mérito de parte tuya y de parte mía? No es Moisés, sino Dios. Es el Padre el que le da el pan verdadero. No obstante, el mérito de Moisés, haber sido ese instrumento puesto en las manos de Dios. Y el mérito tuyo y mío es ser ese instrumento en las manos de Dios. Y el mérito de todos los santos, si hablamos de San Agustín y Santo Tomás y Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Calcuta y San Ignacio de Loyola y San Juan Bosco y San Juan María Vianney, San Juan Bautista de la Salle, o sea, aquel santo que tú quieras y que seas devoto. San Josecito en este año de San José. ¿Cuál es el mérito de San José? Haber sido un buen instrumento en las manos de Dios. O sea, no le tengamos miedo al lenguaje de la instrumentalidad. Más bien tengámosle miedo al lenguaje de la ornamentalidad. Estar de adorno en el mundo. Qué lástima y qué pérdida de tiempo. ¿Cómo hemos desarrollado nuestra vida? ¿Cómo estoy desarrollando mi vida? Recordemos que al final de cuentas el juicio final no es solamente un tribunal en la conclusión del camino, sino un tribunal en sesión permanente. Acuérdate de aquella novela y de aquella película de Papillón, aquel tribunal. Papillón, se os acusa de haber llevado una vida inútil. ¿Cómo os declaráis? Culpable, su señoría. Y cada noche la misma pesadilla. Papillón, se os acusa de haber llevado una vida inútil. ¿Cómo declaráis? Culpable, su señoría. Es la peor pesadilla. Y de ahí que de pronto haya quienes no le encontremos sentido a la vida. Y de pronto caigamos en la nada y en el vacío. ¿Sí?
Somos muchos los seres humanos que llevamos una vida árida, gris, viviendo en la mendicidad, muy lejos de que beneficiemos al hermano con los talentos, con el trabajo. Y nosotros más bien, lejos de ser útiles, de ser instrumentos, nos pasamos la vida viviendo de las limosnas que los otros pueden darnos, cuando nosotros podríamos aportar. O sea, qué lástima que tú y yo estiremos la mano para recibir en lugar de ser las manos que se estiran para distribuir lo que Dios nos da, lo que viene de Él, lo que en su providencia se nos concede. Adelante, hablemos de ese pecado de Cafarnaúm, de aquel gentío que le está expresando. Yo amo este capítulo 6 de San Juan, llamado el discurso de Cafarnaúm, ofrecido en el escenario que conocemos después de la multiplicación de los panes y antes de instituir la Sagrada Eucaristía. Este capítulo 6 es un capítulo hermosísimo en torno al tema eucarístico. Los biblistas dicen que como San Juan tuvo todo este capítulo 6 de desarrollo en torno a la Eucaristía, fue por lo que en el capítulo 13 se va a focalizar en el cenáculo, en el lavatorio de los pies. Dice, ¿para qué hablo más de la Eucaristía? ¿O para qué refiero más de la Eucaristía? Y refiere el mandamiento del amor y refiere que Jesús se ciñe la toalla en el capítulo 13 y le lava los pies a los apóstoles. Otra forma de hacer Eucaristía en el amor. Pero este discurso de Cafarnaúm, donde el Señor dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es el discurso en una ciudad muy favorecida. Recuerda que de Cafarnaúm, por lo menos los 4 de los 12, o los 4 grandes de los 12, de aquí provenían. Acuérdate que el Señor pasaba junto a la mar de Cafarnaúm. Y ahí estaba Pedro y Andrés, hermanos, Santiago y Juan, hermanos. 7 de los 12 apóstoles son de esta ciudad. Por ello se le identifica a esta ciudad como la ciudad de Jesús. Pero a veces sucede que Dios nos da tanto que en lugar de ennoblecernos, nos envanecemos. Hoy se nos recuerda algo que es fundamental. Los dones que Dios nos da, más que fuente de privilegio, son fuente de responsabilidad. Que el Señor pues nos conceda servirle con alegría y saber que no es Moisés, sino Dios, quien nos da el pan verdadero. Moisés tiene una alegría. Fue un buen instrumento. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.